¿Qué hace esto? Eh, Mete un vagón en medio de dos vagones. Sí, y tenemos algo que ya hace eso. ¿Quién hace eso? El AdNode, literalmente. Sí, retorna lo mismo y hace exactamente lo mismo. O sea que, igual que como hicimos con el LLadd, que agregaba un elemento al final del linked list como último vagón, el push hace literalmente lo que hace el AdNode. Entonces, directamente llamamos a AdNode, le pasamos this, le pasamos index y le pasamos pelement. Esto ya debería funcionar. ¿Sí? Y funciona. Perfecto. Recuerden que el AdNode era solamente para que el AdNode, la actividad que hacía podía servirle a más de una función y ahora vimos que hace literalmente lo que hace push y es un caso especial y el LLadd es un caso especial del AdNode que es pushear en el último elemento del array list, ¿sí? Agregar un nuevo vagón al final del linked list. Entonces, el hecho de haber modularizado en la función addNode hace, ¿sí?, que le sirva de acceso, que no tenga que escribir lo mismo cuando hago el LLadd y cuando hago el LLPush, ¿sí? Muy bien. La función pop dice, retorna un puntero al elemento que se encuentra en el índice especificado y luego lo elimina de la lista, verificando que el puntero dice a distinto de nulo y que índice sea positivo inferior al tamaño del array, zaraza. ¿Qué hace el pop? Y desengancha un vagón. Sí, pero antes hace algo, porque devuelve algo, pop. El índice del elemento que se desengancha. No, el índice no. Directamente el p-element del elemento que está en la posición index. Bien, ¿y después qué hace? Pues lo elimina. Después lo elimina. Bien, entonces me parece que es una combinación de funciones que ya tenemos, que serían ¿cuáles? El remove sería la parte de... ¿Cómo? No. Get node, decís vos. O sea, el get, no el get No, node. el LLget. Exactamente, el nodo no lo necesitamos. El LLGet nos devuelve el p-element en la posición index. Y el remove elimina después la posición. Entonces, en return auxiliar, nosotros hacemos el LLGet de this en la posición index. Esto recuerda que así como esto podía ser null tranquilamente, así como acepta null cuando hacemos el alta, cuando hacemos el add node, nosotros no validábamos y se permitía pasarle un null, cuando me devuelve algo podría tranquilamente, no debería porque nunca deberíamos haberlo usado, pero así como está planteado el linked list acepta nulos, o sea que puede devolver nulos, LLGet
le decimos dame lo que tengas en la posición index, que es lo que voy a terminar retornando, y eliminamos ll-remove, eliminamos ese elemento this en la posición index. Muy bien. Y esto debería funcionar. Y funciona. Fíjense que en muchas, lo que yo les decía el otro día, de que las primeras funciones del linked list después nos iban a ayudar a hacer el resto de las funciones. La función contains dice, determina si la lista contiene o no el elemento pasado como parámetro. Acá pasa algo parecido al ll-len y al ll-isempty. ¿En qué se parecen a esas funciones? ¿Y con qué podría resolver esta? Profe, ¿qué diferencia habría entre saber si está en la... No, a ver, Sí, no sé cómo explicarlo. esta función te dice si un elemento está siendo referenciado por alguno de los vagones del linked list. O sea, ¿Y vos ves pero qué con la carga, historia este elemento con el index decímelo 2? vos, No, tiene el la index misma 2 devuelve el índice, eso. el index of Y te esto dice nada dónde más sería está. verificar que esté en esa lista. Exactamente. Por eso les digo que hay una relación, es muy parecido a lo que pasa con el ll-len y el ll-isempty. El ll-len lo puedes usar para deducir si está vacío o no. Y acá contains no te interesa dónde está, sino te interesa saber si está, nada más. Entonces, ¿qué podríamos hacer acá? Claro, si index of Exactamente. devuelve -1 es porque no lo contiene, y si no es porque lo contiene. Muy bien. Hay que Perfecto. hacer una búsqueda. No, no hay que hacer búsqueda de nada. Podés deducirlo así como para el LL y SEMTI hicimos una deducción a partir de lo que nos devolvía el LL-len. Para el LL contains podemos deducir a partir del index of, que es el que realiza la búsqueda. Como dice Ernesto, si yo llamo a la función index of y me devuelve algo distinto de -1, significa que está. Porque recuerden que el index of me devolvía la posición donde estaba el elemento, que podía ser una posición de 0 o mayor a 0. En cambio, si me devolvía -1 era que no estaba. Muy bien. Y si me devolvía -1 era que no estaba o que había algún problema en el elemento. Muy bien. Entonces, acá lo que deberíamos decir, porque dice -1 si el puntero a la lista es null, 1 o 0 si contiene o no el elemento. Entonces, acá podemos decir sí, this es distinto de null. Acá validamos eso. Bien. ¿Y cómo seguimos? Si el índice del elemento no es -1, Si el índice del elemento no es -1. ¿Qué hago entonces? Podría ser así. retorna 1. Int index
Y acá puedo decir index es igual a ¿qué? Index of. Index of is the element. Y ahora pregunto ¿qué? Si Es index diferente a -1. es diferente. No, es que va a Es ser, mayor Mayor. es mayor a -1. o mayor o igual a 0, me gusta más. Está bien, es lo mismo. Pónganlo como quieran. Si index es mayor o igual a 0, Retorna 1. return auxiliar es igual a 1. Y si si no, no, es 0. Profe, ahí no podrías, después de que verifique que this sea distinto de null, ya dar por sentado que no está contenido ese elemento. Después si entra el if. sí, muy bien. Para no hacer un if else, puedo ya precargar la variable. ¿Sí? Acá directamente podemos decir return auxiliar es igual a 0. Y entonces solamente tenemos que hacer esta pregunta. Si index es mayor o igual a 0, return es 1. Y si no, va a valer 0. Y si this será distinto de null, va a valer -1. Muy bien. Eso es correcto. Está. Muy bien, vamos a probar. Contains. Y ahí funciona. Hay algo, como para que sepan, que está en todos los lenguajes de programación, que se llama operador ternario. Fíjense, lo voy a dejar como estaba antes. Voy a poner acá else y esto lo voy a poner acá. Para que lo conozcan. Fíjense, cuando hay una condición, ¿sí? Y si la condición se cumple, yo le quiero dar a la variable retorno auxiliar el valor 1. Y si la condición no se cumple, le quiero dar el valor 0. Lo voy a hacer de varias maneras, pero para que aprendan cosas, a escribir código un poquito más sofisticado. ¿Sí? Fíjense esto. Tengo un if y tengo un else. Esto mismo lo puedo escribir de esta manera. Acá pongo return auxiliar igual. Y lo que va en el if, la condición del if, la coloco acá. Pongo index mayor o igual index mayor o igual a 0. Esa sería la condición. Y pongo un signo de exclamación. Y acá pongo 1 y acá pongo 0. Esto es un operador ternario. Esto sería un if else. Esto es, acá hay una condición. Después viene, primero va la condición que puede ser verdadera o falsa. Después va un signo de interrogación. Y entonces esto significa, si esta condición es verdadera, vamos a asignar lo que está acá. Y después viene 2 puntos para la parte cuando la condición es falsa. ¿Sí? Y entonces asignamos este 0. Esto funciona.
funciona exactamente igual que escribir todo eso que está ahí. ¿Sí? Y existe, y es la misma sintaxis en Java, en C Sharp, en JavaScript, en C. ¿Sí? Eso funciona exactamente igual. Igual ahora, en este caso, lo vamos a hacer de otra manera. Fíjense que sigue funcionando el test. Pero en este caso, y esto no tiene que ver con los operadores ternarios, esto sería un operador ternario común y corriente. Pero fíjense esto. Vieron que cuando nosotros decimos, cuando algo da falso, es un 0, o 0 es falso, y cuando algo es 1, es verdadero. Entonces, fíjense, cuando esto sea verdadero, yo quiero que retorno auxiliar valga 1. Y cuando esto sea falso, quiero que retorno auxiliar valga 0. ¿Puedo hacer esto? Esto es una condición. Y eso me puede dar verdadero o falso, me puede devolver 1 o 0. Entonces directamente asigno a la variable el resultado de la condición. Ah, esto es verdadero, listo. Cuando esto sea verdadero, eso vale 1. Y le estaría asignando retorno auxiliar 1. Y cuando esto sea falso, esto va a equivaler al 0, falso. Entonces le estaría asignando el 0 a esto. Y podría hacer eso así. ¿Sí? Como para que vean que hay cosas que se pueden hacer. Y ahora le vamos a dar una vuelta de tuerca más. Esto va a seguir funcionando. Fíjense que tiene 100% de efectividad el contains. E incluso si quería hacerlo más corto, en lugar de guardar esto en la variable index, saco index. Si pregunto si el retorno de esto es mayor o igual a 0, que era index, puedo hacer esto. Entonces, directamente lo que me devuelva index of, pregunto si es mayor o igual a 0. Si se cumple la condición, todo esto va a valer 1, porque el resultado del operador mayor o igual va a ser 1, y guardo en retorno auxiliar 1, y si el resultado de esto me da falso, esto va a valer 0, porque acá estamos en el modelo aritmético del álgebra de Boole y eso va a ser falso. ¿Sí? Y entonces, eso sigue funcionando perfectamente. Son nada más que nomenclaturas y sintaxis. Se los muestro como para que las conozcan, que hay, hoy estamos en la última clase de teoría, como que hay cositas que podemos ir más allá y escribir. Lo que pasa que estas cosas, así como están, y por ahí son, al principio, cuando están comenzando a programar, son más ilegibles, ¿sí? Porque estoy resumiendo mucho el código. Pero cuando ya están cancheros en el mundo de la programación, uno ya mira esto y sabe qué es y automáticamente lo lee, ¿sí? Yo esto lo leo y lo leo como un if-else. Pero a veces lo que tenemos que priorizar al comienzo de nuestro camino de programador es que el código sea legible. Después, el día de mañana nosotros podemos aprender a leer más rápido. Es como escribir un texto muy verboso, con mucho palabrerío, o escribir algo simplificado y que nosotros lo entendemos, ¿sí? Bueno, eso sería como bastante más simplificado. Pero fíjense que se puede hacer y que cuando lo analizamos es lógico. Es lógico que una condición que puede ser verdadera o falsa, que puede ser 1 o 0, yo utilizo, manipulo el resultado ese de 1 y 0 y directamente se lo asigno a la variable. ¿Sí? Es algo lo que estoy haciendo es algo parecido cuando hablábamos de criterio o de las banderas flag, cuando preguntábamos si flag es igual a 1, si flag era 1
y preguntar 1 es igual a 1, que me devolvía 1, directamente podía preguntar si flag. Bueno, es la misma filosofía que estoy usando acá. Estoy utilizando el retorno de un operador relacional que me devuelve verdadero o falso, y en este lenguaje es 1 0. Entonces, si yo quiero cargar la variable con 1 0, directamente le cargo lo que me devuelve el operador relacional. ¿Sí? Cada uno después lo escribe como quiere, pero yo aprovecho y les cuento una manera un poquito más avanzada de escribir código. Contain Sol determina si todos los elementos de la lista dis2 están contenidos en la lista dis. Contain Sol recibimos 2 punteros a linked list y lo que nos dice que tenemos que controlar que todo lo que venga en el segundo parámetro esté en el primero. ¿Qué tenemos que hacer? Díganme, sin hablar de código, la estrategia para la resolución de esto. Saber si la otra lista tiene un tamaño coherente para que tengan los elementos de la otra. No, no, no. No importa el tamaño, porque incluso los elementos podrían estar repetidos. Sin hablar de código, ¿qué significa? Recuerden que esto devuelve -1 si hay algún error y devuelve 1 si todos los elementos de dis2 están en dis1 y devuelve 0 si no están. Entonces, Comparar índices. ¿Están Comparar contenidos? ¿A qué se refiere con están contenidos en la lista? si los p-element de dis2, los p-elements a los que apunta dis2, también están siendo apuntados por los elementos de dis. Pero es como si fuese una copia de vagones. ¿Cómo? Si fuese una copia de vagones. Vagones no. Cuando estamos hablando de elementos, estamos hablando de las cargas. Estamos hablando de esto. De esto que Ah, sí. decíamos. Que vamos a suponer. Ah, que una misma carga apunte para 2 trenes. Exacto. Vamos a suponer que esto es dis. Y que esto es dis2. ¿Sí? Vamos a suponer que este apunta acá. Y este apunta acá. Y este apunta acá. ¿Sí? Los elementos de dis estarían también, algunos estarían apuntando por dis2. Sí. Pero no los de. No es lo mismo fijarnos que dis apunta a los elementos de dis2, apunta a los elementos de dis, que dis apunta a los elementos de dis2. Cada uno apunta a sus propios elementos. Que estén más cerquita de acá no significa en la memoria, no importa la ubicación. ¿Sí? Yo los hice ahí como para. Lo que tenemos que ver, fíjense lo que dice acá. Dice, determina si todos los elementos de la lista dis2 están contenidos en la lista dis. Tenemos que recorrer todos los... ¿Qué lista tenemos que recorrer, chicos? ¿dis2 o dis? Y la regla indica que me van a contestar la que no es. Para, Dis O sea que la que piensan la Dis2. convierten. ¿Qué Dis2. recorremos? Dis2. dis2. Bien. Tenemos que recorrer dis2. ¿Por qué? Porque tenemos que ver si todos los elementos de dis2 están en dis. Y les hago una pregunta. ¿Tenemos una función que nos dice si está un elemento o no? Y la anterior, la de contain. La que acabamos de hacer. Entonces, ¿qué creen que deberíamos hacer?
Bien, Luca. Exacto. ¿Qué tenemos que empezar a hacer, gente? Recorrer Que las las dos dos listas. listas no sean null. No, sí, validar. Bien. Una vez que validamos, Que Sacar sean, el largo de la lista 2. no, que sean distintas entre ellas. no. Podrían ser iguales y me daría que sí, que contiene todo. No sería necesario. Recorrer la lista 2 Bien, recorrer la lista 2. ¿Para qué de la lista 2? ¿Para obtener qué? ¿Para qué la recorro? para saber si los contenidos, Si las cargas son iguales a la otra. si las cargas son iguales. Recorriendo la lista 2 no sabes si las cargas son iguales. ¿Para qué recorremos la lista 2? Para tomarlo como índice. Para O sea, tomar. No, si los elementos de la lista 2 están contenidos. ¿Y eso cómo lo sabemos? Cuando recorremos la lista 2, ¿qué hacemos? Obteniendo los elementos. Recorremos la lista 2 obteniendo los elementos de la lista 2 Claro. y por cada elemento de la lista 2, ¿qué hacemos? Lo guardamos. Usar el contains. Le preguntamos a L contains qué con el elemento de la lista 2. Si está contenido Si está contenido, ¿dónde? en la lista 1. En la lista 1. Perfecto. ¿Sí? Eso. Tenemos que ir a buscar de la lista 2 cada uno de los elementos, la recorro, obtengo cada uno de los elementos. ¿Cómo obtengo cada uno de los elementos? Con LLGet. Con LLGet obtengo los elementos y se lo tiro a LLContains, le tiro this y le tiro el elemento que obtuve de this2 y contain me va a decir si está o no está. Muy bien. Entonces vamos a hacer eso. ¿Por qué está esto acá? Contains. Bien. No, esto no. Contain. Acá. Contain sol. Acá decidimos si is es distinto de null y is2 es distinto de null. Acá, bien, ¿qué podemos hacer? Podemos, en vez de hacer un if else, tomar, fíjense, acá tenemos -1. Si alguno de los punteros a la lista es null, no entramos acá y terminamos retornando -1. Bien, ahora si entramos acá, nosotros vamos a responder 1 si los elementos están contenidos en la lista o 0 si no están contenidos en la lista. Hay una manera, hay un montón de maneras de hacer esto y hay una que es un poquito mejor que las otras. ¿Qué podríamos hacer? ¿Podríamos precargar con algún valor retorno auxiliar? Se podría precargar, o sea, dar por hecho que todos los elementos de la segunda lista están contenidos en la primera y en el caso de que alguno no esté contenido, ahí que rompa y deje de buscar. Perfecto. En vez de preguntar si están todos, porque voy a tener que recorrer todo, puedo presuponer que están todos, pero cuando encuentro uno que no está, hago un break, porque ya con que uno no esté, yo podría tener 1000 elementos y tendría que ir a preguntar si están los 1000. Ahora, con que uno no esté, ya el contain solver va a devolver false, va a decir que no. Entonces, puedo precargar la variable retorno auxiliar con 1, ¿sí? Tomar una actitud positiva, sí, van a estar todos, pero pregunto, y si alguno no está, digo que no, cambio el valor a 0 y me escapo. Muy bien. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es recorrer el array. ¿Sí? Podría sum y acá sum es igual a ll len
¿Y quién pasó acá? ¿Dis o dis2? Dis2 porque es para poder recorrer la lista 2. Muy bien. Dis2, que es lo que necesitamos saber, si están los elementos. Y entonces hacemos for int i igual a 0, i menor a tam, y más. ¿Y acá qué dijimos que íbamos a hacer? Según como dijo, entonces es un if negando que Sí, lo que vamos a usar con nil contains. No. Sí. puedo hacer así. ¿Para qué estoy recorriendo dis2 acá con este for? Para obtener primero el elemento. Bien. Entonces acá puedo poner, lo voy a cortar después, pero acá puedo poner puntero a void, p element, así. Podría poner igual a nulo, aunque no sería necesario, pero por las dudas. Y acá puedo decir p element. ¿Y cómo obtengo un elemento de dis2? Con LS. Con llgets, muy bien. Paso dis2. ¿Y qué pasó? Y Y, para muy bien, saberlo, para poder ir agarrando cada vagón. muy bien. Este for me va a hacer ir recorriendo todos los elementos de dis2, por eso calculé el tamaño de dis2, desde el elemento 0 hasta el último elemento de dis2, y entonces en cada iteración del for me voy a hacer un llget del elemento en dis2 que tiene ese índice, y ¿qué voy a preguntar? Niego, ¿no? Es una negación ahora. No sé. Preguntás Tipo, si el contains all el contains te devuelve 0. Si ll ¿Qué contains, es? ¿qué? Ahí le pasas la lista, la primera lista, Bien, voy a preguntar si en la linked list this, ¿quién está? el elemento. P-element. El PLM que está acá, PLM. Bien. Y si está, a mí me interesa que esté o que no esté. Que no Que no esté. esté. Que no esté. Entonces, como dijeron recién, lo puedo negar. Entonces, si esto me devuelve 1, como que está, con el not lo transformo en 0 y no entro al if. Pero si ll_contain me dice que no está, con el not lo transformo en verdadero y entro al if. Entonces voy a entrar cuando encuentre un elemento que no está en dis, que está en dis2, pero que no está en dis. Y en ese momento, ¿qué tengo que hacer? Que retorne 0. Bien, ahí es donde pincho. Ya encontré un elemento que no está, entonces la respuesta es 0. ¿Y qué más? Y en Break. break. Y el break. Que el break no modifica nada, pero es más eficiente porque si ya encontré el primero, no voy a seguir recorriendo de 2, ¿sí?, al cohete. Y ahí estaríamos. Profe, y como contains puede devolver -1, ¿qué pasa si devuelve ahí -1 y te lo niega? -1. No, es que no me va a devolver menos, porque ¿cuándo devolvería -1? Si Cuando dice, uno. Si devuelve Cuando -1 esté es true. vacío. Si devuelve algo distinto de 0 es true, recuerden. Si devuelve 0 es false. Entonces, si lo niegan y devuelve 1 o -1, negado, va a dar 0, es false. igual, ¿cuándo me va a devolver el contains? ¿Cuándo me devuelve Claro, -1? tendría que ser que cuando lo que le pasas por parámetro, que en este caso sería this, sea distinto de nulo y lo estás verificando antes. O sea que imposible que devuelvan -1 ahí, ¿sí? Muy bien. Entonces, esperen que es la programación. Muy bien. Ahí me devuelve que tiene el contain sol 100% de efectividad. Podría mejorarlo, ¿sí?
en lugar de este p-element, así, y en lugar de guardarlo en p-element, directamente podría agarrar el get, así, y ponerlo acá. Ahí. Entonces, directamente a contains le paso this y le paso el p-element del puntero a void que me devuelve ll-get con this2. ¿Okay? Como para, si lo quiero acortar un poco, en lugar de guardarlo en una variable y después pasar la variable, directamente paso el retorno de esa función como parámetro, como segundo parámetro del ll-contains. No es obligatorio que hagan esto, ¿sí? Solamente como para pegarle una vuelta de tuerca más. Muy bien. ¿Qué más? Sublist. Crea y retorna una nueva lista con los elementos indicados. Retorno nuevo linked list con el conjunto de elementos. Fíjense que en el sublist recibe un linked list y me devuelve un linked list. O sea, no modifica el linked list original, sino que crea un nuevo linked list, ¿sí? O sea, no es que me hace no me devuelve la dirección de memoria para que yo tenga de dos lugares apuntando al mismo lugar, sino que lo que va a hacer es, sí, decime, Luca. Claro, vamos a generar, hacer un malloc con un ll new linked list y le vamos a mudar. Imagínense que viene un colectivo y están ahí en la fila de uno de los pasajeros, hay sentados 10 pasajeros, uno adelante del otro, y si yo hago un sublist de ese colectivo, le digo, dame un nuevo colectivo y quiero que los pasajeros del asiento tanto al asiento tanto también estén en este, copiámelos de este colectivo a este. Y fíjense que me dice, le paso el linked list y le digo desde, from es desde en inglés, to es hasta, le digo desde el índice from hasta el índice to, copiámelos en el linked list nuevo. Pero me dice que tanto from como to tienen que ser positivos e inferiores al tamaño del array. Acá no dice, se los digo yo, que from está incluido y to no está incluido. Por ejemplo, si acá me pasaran desde 0 a 10, va a ir desde 0 a 9. ¿Sí? Ok. Díganme sin hablar de código, ¿cuál sería la estrategia para esto? ¿Qué tengo que hacer primero? Crear la nueva lista. Primero tengo que validar. Bien, vamos a validar. Sí. This es distinto de null. Y, ¿cómo me dice acá que tienen que ser el segundo y el tercer parámetro? Me dice el índice from, bueno, acá me lo dice como lo que tengo que validar. Si el índice from es menor a 0 o mayor al len de la lista. Si el índice to es menor o igual a from o mayor al len de la lista. ¿Por qué me dice mayor al len y no me dice igual al len, que está mal? Por ejemplo, si yo tengo una lista de 10, ¿por qué me dice que no tiene que ser mayor a 10, pero sí me deja 10?
Por lo que les dije, Eso es para que sea error mayor al largo. pero me deja el largo. Me deja que sea igual. ¿Por qué? Porque puede ser un sublist de toda la lista, ¿no? ¿O sí? Sí, pero Ah, ¿qué característica tenía el tú? Que no estaba incluido. Que no estaba incluido. Muy bien. Entonces yo puedo poner el tú como tam. Total no va a estar incluido porque aparte no existe un índice igual al tam de la lista. Recuerden que en una lista 10, el último índice, el último vagón va a ser el vagón 9. ¿Por qué? Porque empezamos con el vagón 0 y desde el vagón 0 al vagón 9 son los 10 vagones que tenemos. Muy bien. Entonces, ¿qué dice distinto de null? Y que from tiene que ser mayor o igual a 0 y acá nos dice cuándo está mal, ¿no? O sea que al revés. Si el índice from es menor a 0 o mayor al len de la lista. Bien. ¿Y acá qué pondríamos? O mayor al len de... No, eso no. ¿Cómo podemos validar esto, chicos? El from es... No lo podemos hacer tal cual dice la oración y lo negamos. No, no está tan... Es que no está tan bien la... sí, pero van a ver que dependiendo de lo que tomemos de esas oraciones, va a haber cosas que no necesitamos colocar. Por ejemplo, que el from, que es desde, que es el digamos que es el límite inferior, el from sería el límite, el índice inferior de la lista, de la lista. Pero fíjense que nos dice esto. Si el índice to es menor o igual a from. Entonces hay que preguntar si from Pero es menor a tú. esto está mal igual, como está aclarado esto. sí, pero eso Podría es para ser, que dé error, por eso. si, el- si from está incluido y tú, que es hasta, está excluido, ¿podrían ser iguales? No. sí, No. ¿no? Si from está incluido en el rango y tú está excluido, nunca podrían ser iguales. Ok. Esto tiene que ser from mayor o igual a 0 y from tiene que ser menor a tú y tú, ¿cómo tiene que ser con respecto al len de la lista? Menor. Menor o igual, Menor o porque no igual. está incluido. Bien. Y tú tiene que ser menor o igual al LL len de dis. Fíjense, yo tengo, bueno, imagínense con un ejemplo. Tengo ese linked list de 5 y a mí me dicen, necesito hacer una sublista de esto y me dicen tú y me dicen from. Desde hasta. Esto es desde y esto es hasta. ¿Cuáles serían los límites de la lista más grande de todas? Y tiene que ser from, tiene que ser mayor o igual a 0, porque el 0 es el primero, ¿sí? Tiene que ser desde el 0 o superior. El to, ¿cuál es el número más grande? El 4, ¿sí? Entonces tiene que ser, perdón, el 4 o el 5, porque el to está excluido y el from está incluido. Entonces, si el to está excluido, significa que el to no entra
el to va a poder ser igual a tam. Acá el tamaño, que es 5, el 5 no existe porque es el tam, pero si va a ser excluido, el parámetro to puede llegar a 5, ¿sí? Puede ser menor o igual a 5. Muy bien. Entonces, puede tomar el valor 5 porque como total no lo voy está excluido. Cuando tome el valor 5, en realidad, el último elemento de la sublista va a ser el 4. Y después lo que me dice es que el to tiene que ser mayor al from. No pueden ser iguales porque el from incluye al elemento, en cambio el to no. ¿Sí? Muy bien, entonces es lo que hicimos acá. Que el from sea mayor o igual a 0, que el from sea mayor o igual a 0, que from sea menor a to y que to sea menor o igual al tamaño de la lista. Ok. Si todo está bien, ¿sí? Fíjense que clone_array ya se precargó en null, o sea que si falla eso, retornamos un nulo, no hay sublista. Pero si todo está bien, los parámetros, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos hacer? El LL linked list. Clone_array es igual al LL new linked list. Y acá tenemos que validar, ¿sí?, que clone_array sea distinto de null para saber si se pudo crear la lista. Y si se pudo crear, ¿qué hacemos? No me lo digan en código, díganmelo primero en lenguaje coloquial. ¿Qué deberíamos hacer? Recorrer la lista Recorrer la lista, ¿desde dónde hasta dónde? desde el from hasta el. Bueno, hasta que el Menor a índice tú. de. Claro, tú. Bien, muy bien. Ahí está. ¿Y para qué? ¿Para qué recorremos la lista? Para agregar los elementos de la lista de la nueva. Para copiar desde from hasta tú. Por int i igual a from, mientras i sea menor a tú, y más, ahí tengo el índice i, o sea, ahí tengo los índices que tengo que recorrer de la lista original. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que leer de la lista original y tirárselo a la lista nueva, al clone_array? ¿Qué es lo que le tengo que copiar al clone_array que está en el array original? Elemento. Los elementos, bien. ¿Y cómo obtengo los elementos de la lista original? Con LLGet. Con el LLGet. Bien. ¿Y ese elemento que me devuelve LLGet, cómo se lo paso al clone_array? Con LLAdd. Bien. Podría ser el camino largo, ¿sí?, de venir acá y decir, node, void asterisco, element igual null, así. Y entonces recorro acá y digo element es igual a LLGet de this en el índice i, me traigo el elemento y ¿qué hago? LLAdd al clone_array, le tiro p_element. Y ya está. Leí, recorro el array original desde el índice from
hasta antes del índice to, fíjense que la variable i no llega a to, está excluido, la variable i es igual al índice from, está incluido, pero la variable i llega hasta el valor anterior, o sea que está bien, to está excluido, y obtiene el elemento con el get del array original que está en el índice i, y se lo tira al array clonado, le dice, toma, add, cárgalo vos. Y entonces ahí conseguimos que haya cargado los elementos. ¿Sí? Muy bien. Y entonces, esto ya debería estar. Sublist. Y ahí funcionó. ¿Sí? 100% de efectividad. Podríamos, igual que como hicimos en el caso anterior, en lugar de gastar este puntero a element, directamente lo que me devuelve get, lo tiro acá. Entonces le digo lladd, al clone array le voy a tirar el elemento que me devuelve el llget en la posición i de la lista original. ¿Sí? Se la tiro a la lista clonada. Y con eso me ahorro una variable. Hágalo largo, hágalo corto, es lo mismo. ¿Sí? Y esto debería funcionar exactamente igual. Muy bien, nos queda el clon. Crea y retorna una lista con todos los elementos de la lista pasada como parámetro. ¿Qué diferencia hay entre el sublist y el clon? ¿Qué diferencia hay? Que acá siempre le pasas toda la lista. Que acá le pasamos todo, es como una sublista de todo. Bien, es un caso especial de un sublist donde copio todos los elementos. Ok. Y entonces, puedo hacer esto. LL sublist, ya se tendrán que dar cuenta, que es lo mismo, que es un caso especial de la sublista, pero que están todos los elementos. Entonces, del sublist le paso this, le paso 0 y le paso LL len de this. Listo, ahí está. Es un caso especial de sublist. Le digo, te paso la lista original y me lo vas a copiar desde el índice 0, from sería 0 y to sería el tamaño. Recuerden que el tamaño es excluyente. O sea, le estoy diciendo desde el índice 0 hasta el último índice del array. ¿Eh? Eso es para Bruno. Y entonces esto funciona 100% de efectividad. ¿Sí? Es un caso especial donde aparecen todos los elementos. Es una sublista completa. Muy bien. Y el último, el LL sort, ¿sí? Acuérdense cuando analizamos para pasarle los comparisons en el TP3, ¿sí? Habíamos hecho los comparadores
que recibían 2 punteros a void, los casteaban al elemento de la biblioteca que estábamos trabajando y esos comparadores devolvían 1, -1, 0, dependiendo lo que comparábamos de cada uno de los 2 elementos. Y que habíamos conversado ese día que lo que yo les había contado, que lo que hacía el sort era un burbujeo común y corriente, pero cuando llegaba a evaluar el criterio en el if, para saber si lo tenía que swapear o no, se lo tenía que preguntar a la función que nos habían pasado en la llamada, apfunc. Entonces ahora tenemos que hacer eso. ¿Sí? Voy a validar acá. ¿Qué tengo que validar de los parámetros? No sean null. Que no sean null, ¿quiénes? La lista y el puntero de la función. Bien. Los parámetros que son punteros, que ambos sean distintos de null. Sí. Igual a 0 y order menor o igual a 1. ¿Sí? Como quieran. Esa es más fácil. Bien. Y si es así, tengo que meter un burbujeo acá. Entonces acá voy a poner solamente efectos prácticos, un tam. Y acá voy a decir for tam es igual a lllen de dis. A ver si se acuerdan, díctanmelo. Por El y primero tiene que ser tamaño -1. Acá tamaño -1. No, 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 no. Bueno, díctanmelo. Y, Ese es un for común y corriente. El Y, otro es. y igual a 0. y menor a tam -1. Bien. Bien. Este es el primer. y arranca desde J igual J igual a i. Int j es igual. Bien. Muy bien. Bien. Y ahora un if y lo vamos a dejar. ¿Y cómo hago el swap acá? Sí. Entonces declaramos acá. ¿De qué tipo son? Puntero a void. Bien. Puntero a void. Elemento i. Puntero a void. Elemento j. Y puntero a void auxiliar. Bueno, igual a null. Bien. ¿Y cómo hago el swap? Entonces esperen, lo voy a poner antes del if, porque también lo voy a usar en el if. Entonces acá pongo elemento i igual ll get
Bien. Lo mismo, elemento J, paso J. Perfecto. Pregunta. ¿Tengo que hacer esto siempre? Si lo hago acá dentro del for, ¿no me conviene hacer esto acá cuando ya sé en lo que vale I? Así lo hago una sola vez y no hago lo mismo adentro del for. Sí, conviene. Bien. Y sí, Así por cada iteración del for, me traigo lo que está en el índice I una sola vez porque eso no va a cambiar. ¿O sí? Sí cambia, sí cambia. Sí cambia. ¿Por qué? Porque, o sea, está como iterándolo todo el tiempo el elemento I cuando no es necesario. ¿Por qué puede cambiar? Por ahí no te entendí la explicación, ¿eh? Preguntá de nuevo, porque capaz yo entendí mal la pregunta. Como yo voy a estar swapeando, gente, y elementos en la posición I con elementos en la posición J, es probable que si swapeo, este elemento ya me queda obsoleto porque va a ser el elemento I anterior. Entonces, obligatoriamente tengo que Ah, hacerlo ahí adentro. Lo tengo que hacer para cada iteración. ¿Por qué? Porque puede cambiar el I, ¿sí? De un swapeo anterior. Entonces, tengo que morir ahí con los dos. Perfecto. Ahora, vamos con pfunc. ¿Qué hacemos ahí? Invocarla. Pfunc, bien, con el elemento I y el elemento J. Y esto, el orden. Nos retornaba. que sea El descendente. orden es ascendente o descendente, ¿eh? La función pfunc me puede volver 0, 1, 0, 1, menos 1. El orden es otra cosa. El orden era si lo quiero ordenar ascendente o lo quiero ordenar descendente. El, ¿Se acuerdan cuando ok. hicimos ordenamiento con criterio? Criterio 0, criterio 1. Bueno, Acá tenemos que igualarlo a 0, por ejemplo. ahí Alan ya me pasó algo. Me puso retorno a pfunción. Acá yo llamé a pfunción. Bueno, él lo llama antes. Bueno. Vamos a hacer algo que ya lo hicimos en los burbujeos anteriores. ¿Sí? ¿Qué es? Lo que me devuelva esto, si esto es mayor a 0 y order, puedo poner igual igual 1 o acuérdense que si order ya vale 1, esto es verdadero, ¿sí? Así que lo puedo dejar así. ¿Cuándo voy a querer swapear? Cuando se cumpla esta condición, así, o cuando sea menor a 0 y not order. Sí, esto ya lo charlamos. Puede ser que si me da mal tenga que invertir esto, pero no tengo ganas de pensar ahora. Así que depende de lo que me dé, lo dejo así o lo cambio. Pero dependiendo del order, si es 1 o 0, lo voy a querer ordenar ascendente o descendente. Entonces, dependiendo de lo que valga order y si se cumple lo de la izquierda, o si order vale 0, que con el not lo transforma en 1 y se cumple lo de la derecha, acá voy a entrar al swap. Muy bien. Esto que está acá está explicado cuando vimos los ordenamientos. Ahora, ¿cómo hago el swap acá? Auxiliar, estoy. Bien. LL
set sí. ¿Y qué? El elemento J. Bien. ¿Y ahora? Perfecto. Muy bien. Y esto retorna auxiliar o retorna -1. Si no funke, retorna 0 si está todo ok. O sea que va a estar todo ok acá. Retorno auxiliar igual 0. Ahí debería funcionar. O tenemos que invertir la condición. Pero vamos a ver qué nos devuelve. ¿Sí? Estamos. Y 100% de efectividad. Muy bien, ahí hemos resuelto todo el linked list. Ahora, no lleguemos a tiempo porque ya es la hora. Pero fíjense en el video 24, en el último de todos, que terminamos de resolver el linked list. En ese video yo agrego una función, ¿sí? Una función que se llama retorna un linked list, asterisco, y se llama llFilter. llFilter recibe un linked list, un puntero a linked list this, y recibe un puntero a función. Que recibe un puntero a función y fíjense, a diferencia del sort, que recibía 2 elementos y devolvía un entero, en el filter recibe una función que va a recibir un elemento y va a retornar un entero. ¿Qué hace filter? Retorna un nuevo linked list. ¿Y qué hace? Bueno, van a ver la explicación larga y lo vamos a resolver en el video 24. Pero lo que hace es, recorre la lista original. ¿Vieron que recién burbujeaba y agarraba el índice I, el índice J y se lo tiraba acá para hacer el ordenamiento? Bueno, acá recorre la lista original desde el principio hasta el final y agarra cada uno de los elementos que son punteros a void y se los tira a esta función. Y esta función devuelve un entero, 0 o 1. Si cuando tira el elemento a esta función, la función devuelve 1, ese elemento, lo que hace el filter es retornar un nuevo linked list. Como la sublista o el clon retorna un linked list nuevo, pero en este linked list que devuelve van a volver los elementos que hacen a la función retornar 1. Si el elemento que le tira a pfunc hace que pfunc devuelva 1, ese elemento lo agrega a la lista que retorna. Y si el elemento que le pasa a pfunc devuelve 0, ese elemento no lo retorna. Por ejemplo, la función filter sería para filtrar. Si yo tuviera un array de personas y quiero conseguir un array de masculinos, le pasaría una función que cuando reciba un puntero a void lo castea a persona y se fija si es masculino y te devuelve 1. Y si no es masculino te devuelve 0.
Entonces, cuando este filter agarra toda la lista de personas y cada persona se la tira a esta función, los masculinos van a devolver 1. Entonces ese elemento lo devuelve en el linked list que retorna. Y los femeninos van a devolver 0. Entonces ese elemento no vuelve en el linked list. Entonces, si yo a esta función filter le tiro el linked list con personas y le tiro una función que se fija si es masculino, me va a devolver un linked list con masculinos, con varones. Y si le tiro una función que devuelve 1 cuando sean femeninos, me va a devolver un linked list con mujeres. Entonces se llama LL filter porque me devuelve un nuevo linked list donde filtra los elementos originales de la lista. ¿Quiénes vuelven en el filtrado? Los que hayan hecho que la función retorne 1. Es como una función patovica que dice, este sí, este no. Este vuelve en la lista, este no vuelve en la lista. Por ejemplo, ¿qué habíamos hecho? Personas con altura. Yo podría decir que vuelvan las personas que miden más de 1,80 m. Entonces, así como nosotros teníamos comparadores de comparador por altura, comparador por sexo, comparador por lo que sea, acá podría tener funciones que me permitan filtrar personas, filtrar varones, filtrar mujeres, filtrar personas de alguna altura en particular, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo tienen resuelto en el video 24, que cuando tomamos el segundo parcial, además de usar ese filter y de usar alguna de las funciones de linked list, les voy a hacer una función nueva, ¿sí? Muy bien. Yo te voy a dar un archivo de texto, un archivo binario, y lo vas a tener que cargar, lo vas a tener que abrir, leer, cargar en el linked list, hacer algún procesamiento, guardarlo en un archivo de texto binario de acuerdo a lo que yo te pida. Es procesar un archivo, ¿sí? Es abrir un archivo, leerlo, cargarlo en el linked list, hacer algo con esos datos en el linked list para guardar en un archivo lo que yo les pida, ¿sí? Como lo tomamos en el último día del 30, tiene que ser algo de corrección rápida para nosotros. Así que nosotros, dependiendo de lo que da, el fruto de lo que da ese archivo, nos damos cuenta si funcionó o no funcionó. En la de programación les doy las notas de programación y les doy las notas del recuperatorio y les tomo el segundo parcial el lunes y el miércoles que viene segundo parcial de laboratorio. Y este viernes, acuérdense que es segundo parcial de SPD. ¿Cuándo el de SPD? Este viernes. Pasado mañana. O el otro. Sí, les doy el resultado del... No, este viernes tienen segundo parcial y recuperatorio, porque el otro viernes ya es fecha de final. Bueno, gente, ¿preguntas? Muy bien. Nos vemos. Chau, 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 chau. chau, Jani. Nos vemos. Gracias, profe. Profe. Adiós.